Ahí está, ya lo puse a grabar. Bueno, posiblemente algunos de los conceptos que vamos a ver hoy ya lo traen ahí Bueno, aterrizado. ¿Alguien quiere hablar? sí, yo, Isaac, tengo una duda antes. Dígame. Resulta ser que tampoco hoy voy a poder ver la sesión completa. He estado viendo las grabadas, las que nos están compartiendo, las que están, no he visto todas. Preguntaba respecto a la lista de asistencia. No tengo ningún problema porque, o sea, con que lo vea para mí es suficiente, pero es necesario llenar la lista de asistencia y más si no estoy pudiendo estar en las presenciales como ahorita, si no las estoy viendo ya en la grabación. Ah, sí, sí nos ayuda mucho a que llene la lista de asistencia porque eso también pues, nos ayuda a comprobar que la gente ha estado por acá, pues, ¿no? Y que el material, pues, sí se ha estado usando y que, pues, bueno, al final nos ayuda. Entonces, si se pueden registrar, estaría bien. ¿Va? Sí, lo hago. Órale, gracias. Ok, bueno, pues vamos iniciando para no entretenerles más del tiempo. Y pues vamos a ver sobre el tema del derecho a la igualdad y a la no discriminación, eh, que quizás ya traen ahí bien el tema. Sin embargo, donde un poquito he notado por las solicitudes que llegan acá a la organización es de, bueno, sí, ya me discriminaron, sí, ya violentaron mi derecho, pero ¿y ahora qué? ¿No? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué procede? ¿O qué es lo que tengo que hacer? Pues, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir viendo esa información. Y de entrada, pues tenemos un marco jurídico muy amplio, pues, ¿no? Empezando con todos los instrumentos internacionales con respecto al derecho a la igualdad y la no discriminación, lo que ya nos marca nuestra propia constitución política, que consagra en su artículo primero, en su artículo cuarto, y que bueno, finalmente creo que siguen faltando acciones para que realmente la legislación se nos nombre, pues, ¿no? Y creo que sé que ya hay por ahí propuestas incluso para cambiar la constitución en el artículo primero, para que se nos nombre a las poblaciones tal cual LGBTIQ+, temas de orientación sexual, temas de identidad de género, temas de características corporales. Y pues bueno, en el artículo cuarto actualmente solamente aparece mujeres y hombres y pues sí deja por ahí fuera a algunas otras identidades, pues, ¿no? Y luego, si ustedes se van a buscar, aquí nada más les puse un ejemplo, si nos vamos a buscar cada quien en su estado, pues tendría que existir una ley para prevenir y erradicar la discriminación, bueno, por estado, porque a nivel federal sí hay una, que es la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación. Sin embargo, no se preocupen, si en su estado no la encuentran ustedes con, no sé, Oaxaca, Chiapas, Baja California, qué sé yo, la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, esa suple, pues, ¿no? Pero en teoría, en cada uno de los estados debe de existir también una estatal, pues, ¿no? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Voy a entrar, ¿no? Bueno, eh, ya vimos todo lo que es el tema de derechos humanos, entonces no me voy a meter ya en ese tema, solo como un poco de seguir recalcando, pues, ¿no? Al final, la parte jurídica sí necesitamos que estas leyes estén reconocidas en un marco legal, pues, ¿no? Para que no nos vaya a pasar, por ejemplo, lo que pasó en Veracruz, que actualmente ya nuevamente Veracruz ya volvió a colocarlo, pues, ¿no? A veces solamente se hacen, digamos, vinculaciones o se llega a negociar con eh, con las legislaciones o los partidos actuales y solo se hacen como que convenios, exhortos, pero no se colocan en un marco legal. Entonces, si bien la ética nos va a plantear que la igualdad es una exigencia social para las personas, sí,
pero jurídicamente es importante que esté en un marco legal, pues, ¿no? Y pues a veces hay que generar políticas públicas. ¿Para qué? Pues para que proteja a ciertos grupos que podemos estar en alguna situación de vulnerabilidad, pues, ¿no? Entonces, bueno, eso es como lo que se estaría buscando para que realmente se garantice este derecho a la igualdad y a la no discriminación, pues, ¿no? Entonces, si de repente nos ponemos a buscar, decir, bueno, ¿qué es la igualdad? Pues bueno, de entrada hay todo un marco legal en tema de derecho, pero este principio le impone al Estado ofrecer un mismo trato y protección para todas las personas. Sin embargo, también es cierto que hay que reconocer que a veces no podemos tratar igual a todas las personas, pues, ¿no? Y ahí es donde entran otros conceptos que ahorita lo El vamos a trato ver, diferenciado, por ejemplo, ¿no? pero mande, El trato diferenciado. exacto. Y cuando hablamos de estos temas de equidad, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver, pero el tema de la igualdad, pues bueno, al final nos reconoce que todas las personas tenemos derecho, ¿no? A desarrollarnos en todas estas habilidades personales, ¿no? Sin temas de estereotipos, sin temas de prejuicio y que al final tenemos que tener las mismas oportunidades, pues, ¿no? Y para ello, pues ya se hablan de otros conceptos, como es el tema de la equidad, porque en la igualdad, pues sí, vamos a tener la equidad, la igualdad formal, la que está escrita en la ley, ¿no? O sea, todas las personas son iguales ante la ley. Bueno, sí, pero en realidad hay que revisar y hay que dar un trato diferenciado, el cual tiene que estar justificado porque efectivamente no todas las personas tenemos las mismas condiciones. No siempre van a existir estas mismas condiciones. Entonces, la equidad, pues se trata de dar a cada persona, por diferente que seamos, un trato justo y proporcional, donde a cada persona se le dé lo que necesita, ¿no? Para alcanzar sus objetivos o participar en igualdad de condiciones. A veces llegar a un consenso de lo que son estos conceptos suele ser complicado. Estuve revisando varias bibliografías, estuve en varias fuentes y, por ejemplo, había un concepto que hablaba de igualdad que decía, ah, bueno, es que esa, dar a cada persona lo que merece, pues, ¿no? Entonces, desde ahí es como, ah, ¿y qué merece cada persona? Entonces, también a veces las formas en que se escriben o las formas en que se hacen estos conceptos, a veces no abarca a cubrir realmente a todas las personas y dar a cada persona lo que estamos necesitando y que realmente cubra este trato igualitario y nos dé un acceso a lo que, a la igualdad, pues, ¿no? A la igualdad de oportunidades, sobre todo, pues, ¿no? Entonces, todavía falta ahí como que avanzar en esos temitas, pero pues bueno, ahí. Ahora sí, discriminación. ¿Qué han escuchado del tema de la discriminación? Yo sé que de repente mencionamos mucho discriminación, discriminación, pero ¿ustedes qué entienden? Yo sé que ya se los estoy colocando ahí, pero ¿ustedes qué entienden? Todo será discriminación. No, también hay, bueno, hay que diferenciar qué es discriminación. Ujú. De hecho, la ley federal para prevenir y erradicar la discriminación ya no lo establece, pues, ¿no? Y nos habla de estos tratos desfavorables y pueden ser acciones, omisiones, actitudes o comportamientos, pues, ¿no? Por ejemplo, vamos, sobre todo, ¿no? A veces que vamos al IMSS a solicitar nuestros tratamientos hormonales y que de repente nos dicen, bueno, es que yo no tengo protocolos, es que no tengo presupuesto, es que no dice. Pues bueno, ese es un tema de omisión y eso también entra como este trato desfavorable, pues, ¿no? Al omitir generar presupuestos, al omitir hacer todas estas guías, todos estos protocolos, al omitir no dar capacitación, no dar formación, eso también entra en esta característica. Y luego dice que con base a las características, atributos, rasgos de cualquier persona, en este caso, por nuestra identidad,
por nuestras expresiones de género, por nuestras orientaciones sexuales, que al final nos dé por consecuencia el restringir o anular el reconocimiento, goce, el ejercicio de los derechos humanos y libertades, pues, ¿no? Entonces, si hay este trato basado en algunas características, atributos o rasgos, pero al final me da por consecuencia que me restrinjan un derecho, entonces ya nos encontramos ante un acto de discriminación, pues, ¿no? Entonces, el tener este derecho es un derecho transversal de todos nuestros derechos humanos, que luego lo podemos ver así como un derecho llave, pues, ¿no? Porque esto nos va a venir a abrir las puertas para poder acceder a otros derechos. Entonces, si no está garantizado el derecho a la no discriminación, ya nos van a empezar a discriminar y otros derechos no vamos a poder tener acceso a estos otros derechos, pues, ¿no? Entonces, establece que ninguna persona puede ser privada de ninguno de sus derechos por motivo de etnia, edad, condición, sociedad económica, orientación sexual, condiciones de salud, ideología política, religiosa, etc., pues, ¿no? Si este derecho es vulnerado, significa que al menos uno u otros derechos se van a empezar a vulnerar también. Por eso, dentro de los principios de los derechos humanos, pues marca, y creo que puse las diapositivas un poquito al revés, ¿no? Que son los derechos humanos son indivisibles, interdependientes, universales y progresivos, pues, ¿no? Entonces, si nos empiezan a violentar un derecho, hay otros que se van a ver vulnerados también, pues, ¿no? Entonces, eso significa un poco por ahí. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿No? Bueno, hay varios tipos de discriminación y estos tipos, pues, son por nacionalidad, por edad, por estatus económico, origen étnico, orientación sexual, ¿no? Por la condición de migración, que puede ser por refugio o simplemente el tema migratorio, por las características sexuales, expresiones de género, identidades de género, discapacidad, religión, raza, y a lo mejor le podemos ir sumando, pues, ¿no? Los tipos de discriminación que se pueden dar. Muchos de estos están mencionados. ¿Sí se acuerdan dónde viene, en qué artículo de nuestra Constitución viene la prohibición de la discriminación? ¿Sí lo recuerdan? En el primero. Artículo primero. ¿Qué párrafo? ¿Se acuerdan? Párrafo quinto. Bueno, artículo primero, párrafo quinto, ahí está estipulado que está prohibido discriminar a las personas, pues, ¿no? Y marca algunas situaciones del por qué, pero al final también marca una frasecita que dice, o aquella que menoscabe la dignidad de la persona. Bueno, entonces ahí como que ya trata de englobar cualquier situación que llegue a menoscabar la dignidad de la persona, entonces está prohibido, pues, ¿no? Hay otras formas en que se pueden discriminar. Y por ejemplo, esta infografía que me encontré, muy buena, que dice que habla, bueno, hay una discriminación directa, ¿no? O sea, se refiere a recibir un trato menos favorable en comparación con otra persona o en una situación similar, pues, ¿no? Y eso lo va viviendo directamente la persona, así tal cual como lo dice. Y hay una discriminación indirecta. Se produce cuando una disposición o práctica aparentemente neutra es susceptible de aplicar una desventaja para otras personas o un grupo específico. Bueno, pero también tenemos una discriminación estructural. Se refiere a un conjunto de normas o pautas de comportamientos que dan paso a una exclusión e inferioridad en contra de una persona. ¿Reconocen alguna discriminación estructural? ¿Alguna que tengan en mente? A ver si se va entendiendo, ¿no? Que no haya protocolo en un servicio de salud. Eso es Exacto. algo estructural, ¿no? Ajá, sí, efectivamente.
Pues, ¿no? Entonces, a veces las personas me dicen, oye, es que me trataron súper bien, me hablaron por mi nombre, mi pronombre, me preguntaron todo súper bien. A ver, ¿accedimos a nuestro derecho? No. Ok, entonces estamos ante una situación de discriminación que es estructural, pues no. Discriminación por asociación. Dice, ocurre en razón de la relación o asociación de un grupo, de una persona o grupo de personas o uno por más motivos de exclusión o discriminación. Pues no. Aquí reconocen alguna que se les ocurra, La xenofobia. por ejemplo. Pues no. Entonces, bueno, estas son otras formas en que se pueden ir discriminando a las personas. Pues no. Entonces, bueno, Eh, en estas charlas que hemos tenido con el maestro Benjamín, sé que hemos visto mucho el tema de derechos humanos, el tema de derechos como tal, de igualdad y no discriminación, por eso ya no voy a profundizar en eso, sino que creo que es importante ver, ok, ya me discriminaron, ya viví la discriminación, es algo que ya me está pasando, pero ahora, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué necesito hacer? Pues bueno, que también empecemos a conocer cuáles son estos mecanismos de defensa y de protección, pues, ¿no? ¿Y qué tenemos que saber? Principalmente recordar cuáles son las responsabilidades de los servidores públicos, pues, ¿no? Y esto es importante porque nos va a empezar a dar la pauta del caminito, la ruta de qué hacer. Cuando hablamos, porque esto también viene en el artículo primero constitucional, si no mal recuerdo, párrafo tercero, pues, ¿no? Que dice que los servidores públicos tienen la responsabilidad de respetar. ¿Y qué significa cuando decimos respetar? Bueno, el respeto implica que el Estado debe cumplir directamente con la conducta que establecida en la norma y no debe obstaculizar el cumplimiento de los derechos humanos. Los estados deben de abstenerse de inferir en el disfrute de los derechos o de limitarlos, pues, ¿no? Les pongo ahorita un ejemplo, pues, ¿no? Y esto también va ligado con un principio, que es el principio de legalidad. O sea, los servidores públicos solo pueden hacer lo que les marca la ley, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo que está pasando en Jalisco. Jalisco sigue vigente el reglamento de la ley del registro civil, en el cual establece que menores de edad con el acompañamiento, y no marca edad, solo dice menores de 18 años que vayan con el acompañamiento de sus tutores o quien tiene la patria potestad, podrán hacer el reconocimiento legal. En el momento que los servidores públicos empiezan a decir, es que a partir de los 14 años ya se están desapegando, ya están obstaculizando y ya no están siguiendo lo que les dice la norma. Entonces ahí ya el servidor público no está respetando, no está cumpliendo su responsabilidad, pues no, y su obligación, pues no. Si alguien tiene otro ejemplo, pues, lo puede comentar. Proteger, dice el Estado, debe buscar medidas políticas, administrativas y jurídicas para que los derechos humanos se encuentren asegurados ante posibles injerencias o transgresiones, lo que implica una conducta afirmativa del Estado, el cual debe desarrollar acciones para proteger a las personas de las interferencias provenientes de los propios agentes o particulares. Pues, ¿no? Aquí se les ocurre una que deba de hacer o que no esté cumpliendo, que no esté protegiendo el Estado. Y una sencilla que ya comentó hace ratito, creo que fue Pues cuando no garantizan, ¿no? Cuando Ajá, no garantizan los derechos de las personas. sí. Y por ejemplo, ¿no? El Estado ahorita está buscando hacer protocolos para que todo el servicio de salud nos dé nuestra atención con respecto a tratamientos hormonales o cuestiones quirúrgicas. Digo, lo está haciendo. Digo, ahí sacó un protocolo en el 2019, pero funciona, está actualizado, está acorde a, habrá que revisarlo. Pues ¿no? Entonces, aquí es protege o no protege, pues no. Luego, promover. El Estado debe de divulgar el conocimiento y el respeto a los derechos humanos, así como ampliar la base de su realización. Bueno, entonces, en este mismo ejemplo, ni siquiera conocen el protocolo que hay. Dejemos de lado si está correcto o incorrecto.
si nos cubre o no nos cubre, pero se difunde, se capacita, se forma. Y luego dice, garantizar, los estados deben impedir los abusos por parte de agentes públicos o privados de los derechos humanos contra individuos o grupos. Pues, ¿no? Entonces, estas son las responsabilidades que tienen que seguir los servidores públicos, pues, ¿no? Y es importante que los vayamos conociendo, como importante saber dónde está regulada estas responsabilidades. Y también está en nuestra Constitución, en el artículo 8 constitucional, ¿no? En el que ahí marca estas responsabilidades. Y el artículo 109 dice que pueden llegar a tener responsabilidades penales, civiles, administrativas y políticas. Bueno, por ejemplo, ahorita les pongo otro ejemplo igual que está pasando en Jalisco. El que el Congreso de Jalisco no estén acatando la sentencia que ya les dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues quizás si le buscamos tantito les podemos colocar las cuatro responsabilidades, pues, ¿no? Hay un tema de desacato, sí, eso entraría en penal, pues, ¿no? ¿Qué está sucediendo al no acatar? Pues bueno, pueden empezar a violentar los derechos y que ya no se hagan estos reconocimientos. Y entonces, de entrada, un tema administrativo. Pues no, ¿por qué? Porque no están haciendo su función, su trabajo, su chamba. Pero en materia civil también se les pudiera fincar porque ya empieza a haber una repercusión en el que menores de edad no están accediendo al tema de su derecho. Entonces ya hay una responsabilidad, pues, ¿no? Entonces, esto está respaldado tanto por el artículo 108 como el artículo 109, pues, ¿no? Y a veces decimos, oye, ¿quiénes son servidores públicos? Bueno, toda persona que reciba un honorario por parte del Estado pasan a ser servidores públicos, pues, ¿no? Oye, pero es que la persona nada más barre, ¿le paga el Estado? Sí, es persona servidora pública. Hasta los profesores, Sí, todas las personas que reciban un hasta el dinero que por... barre. Exacto. Incluso ahí podemos entrar en algunos periodos las organizaciones civiles, ¿no? Cuando de repente bajamos recursos de los estados porque hay alguna convocatoria, por lo que ustedes quieran, y las organizaciones civiles se les asigna un recurso por parte del estado para ejecutar un proyecto en ese periodo y la comprobación de ese recurso tiene que ser tratada como si fuéramos parte del servicio público, pues, ¿no? Oye, Isaac, una pregunta también. ¿Y qué hay esto? Bueno, apenas yo escuché hace no tiene mucho de la discriminación. Ay, es discriminación asertiva, discriminación o buena, algo así como, o sea, que es discriminación, pero es discriminación, no es Am, mala o es buena, algo así, no tengo el nombre ahorita, se me fue. sí, ya sé de lo... Positiva le dicen. Ajá, Esta mera hermana. sí. Bueno, la Ley Federal para prevenir y erradicar la discriminación, por ahí en el 2014 se le hizo una reforma donde integraba estas medidas de igualdad, pues, ¿no? Por ejemplo, que eran las medidas de inclusión, las medidas afirmativas y los ajustes razonables. Y esto era en función de que sí se pueden generar estas acciones para poder garantizar a aquellas personas que puedan estar en desventaja, que puedan, que nos puedan poner el mismo piso, pues no el piso parejo. Por ejemplo, una medida afirmativa, algo que nos pasa a poblaciones en el tema de baños, pues no, sobre todo en las escuelas, que yo he acudido a algunas instituciones, pues, ¿no? A veces, ¿qué hacen? Bueno, habilitan el baño administrativo para que alumnado o personas trans acudan a ese baño, pues, ¿no? Entonces, sí es discriminatorio, sí. Sin embargo, puede tal vez verse como una medida afirmativa que son temporales mientras resuelven el cómo realmente nos van a garantizar el derecho a entrar al baño y pues no nos pueden dejar sin entrar, que no entremos al baño, pues, ¿no? Entonces, pudiera llegar a verse como
una discriminación positiva, que luego también están como estos debates, ¿no? De si sí o no, resuelven o no resuelven. Pero sigue siendo discriminación, ¿no? O sea, sí Ajá, entiendo, pero es que es como, o sea, como que me hacía ruido, lo entendí, pero como que igual no sé, quisiera como acabar de entenderlo, comprenderlo, pero al final es pues discriminación, porque por ejemplo dicen, ay, es envidia de la buena, no hay envidia de la buena, o sea, la envidia es envidia y punto, ¿no? y por ejemplo, podemos pensar en otro tipo de, que a lo mejor se puede clasificar así, pues, ¿no? Que luego pudieran llegar a ser como políticas públicas, ¿no? Por ejemplo, también con poblaciones trans, creo que hay algunos estados, no en todos, ojalá pudieran ser en todos, ¿no? Que de repente destinan un recurso específico, en este caso para poblaciones trans, ¿no? No se lo dan a todas las personas. Esto solamente es para poblaciones trans. ¿Por qué? Por las situaciones, las vivencias de violencia, por las faltas de oportunidades laborales, por el tema de la exclusión educativa que al final repercute en un tema económico a personas trans. Entonces, bueno, vamos a generar una política pública en el que basándome en esta parte de por qué a las personas trans y no a otras poblaciones, sí les vamos a dar ciertos bonos o ciertas, creo que les daban una tarjeta, pues, ¿no? Entonces, tiene como que este sentido el tema de la discriminación. Bueno, ahí no se considera que vaya a dañar o afectar a una persona, pues, ¿no? Va por ahí un poquito el sentido. Si alguien tiene otra Ok. información, pues estamos acá con la apertura a terminar de aterrizar. ¿Va? ¿Alguien quiere decir algo respecto al tema? Es más tipo segregación, ¿no? Porque al final de cuentas eres como parte de la población y del sistema, por ejemplo, que está funcionando en cuestión de los baños, pero sí como un tipo de Ujú. justo segregación, porque no es ni agrupación, es segregación en lo que se soluciona, pues te apartamos un poquito en funcionalidad, ¿no? Más en cuestión de temas de funcionalidad. Bueno, es así Sí, como yo lo veo. digo, por eso hay como que estas discursos o estas ventajas o desventajas de aplicar esto de discriminación positiva. Pues no, hay quien dice, sí, hay que hacerlo, hay quien dice, no, porque de todos modos estamos cayendo en temas de discriminación, pues no. Y pues bueno, la ley federal para prevenir y erradicar la discriminación lo marca como las medidas de igualdad que están compuestas por las acciones afirmativas, por las medidas de acciones de inclusión y ajustes razonables, pues, ¿no? Este, para poder como que nivelar a las personas. Sin embargo, el que exista esto, pues al final se hace porque realmente las personas no tenemos una igualdad como tal, pues, ¿no? Bueno, eh, ¿saben qué hacer en caso de ser víctimas de algún trato discriminatorio o de discriminación? Sí, hacer un desmadre. Acá dicen hacer un desmadre. ¿Alguien más? Otra cosa. No es Digo, cierto, mentira. que siempre, digo, funciona, digo, sí funciona, pero ¿qué más podemos hacer? A ver, acá le veo la Empezar a mano de grabar, Bella. ¿no? ¿Mande? Empezar a Buenas grabar, noches, ¿no? Acá buenas dicen noches a empezar a todos. grabar. Bueno, a mí me ha funcionado documentarlo, es decir, ponerlo por escrito, quién fue, cómo fue, la hora y poner, y esto después de documentarlo, presentar una queja en COPRED. Ok, Me ha funcionado. va. Por acá a Joanne, creo que le veo la manita. Hola, Pues es buenas depende noches. de qué institución te la haga, Este, ¿no? ¿Dónde te la haga? Ok, te bueno, escuchamos, te eh, escuchamos. mencionaba, mencionaba que depende mucho de dónde se da la discriminación para también saber hacia qué organismo o qué institución podemos presentar una queja o una denuncia. Exactamente. Digo, bien, las acciones que dieron, sí. Primero, pues hay que ver de dónde viene ese acto, para entonces poder saber
si es un tema de violación a derechos humanos o ya es un delito. Y entonces poder determinar cuál es la institución correspondiente. Pues, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos que la discriminación es esta práctica cotidiana y esto lo dice la CONAPRED, que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupos que a veces no percibimos, pero que en algún momento lo hemos hecho o lo hemos recibido. Pues, ¿no? Ahora, ¿cuándo es una violación a derechos humanos? Bueno, indica la vulneración o negación de los derechos de las personas por parte de servidoras o servidores públicos o una autoridad, pues, ¿no? Que pueda ejercer poder sobre otra persona, pero que están en el servicio público, pues, ¿no? Si esto pasa, es una violación a derechos humanos, bueno. Y es, por ahí en alguna ocasión una amiga decía, oye, si un acto, ese mismo acto lo ejerce una persona del ámbito privado, pues ya no es una violación a derechos humanos. Pues no. Bella, Entonces, por ejemplo, si un caso hipotético, vamos a cualquier organismo público que se encargue de hacer una modificación de datos, em, si por ejemplo nos malgenerizan y nos empiezan a dar un trato desfavorable que nos vulnera con nuestra identidad de género, que es malgenerizar, por ejemplo, que nos malgenericen, eso es una discriminación. Y otra muy por aparte también es la violación de derechos humanos, de que se nos niegue el trámite o se nos imposibilite por desconocimiento y negación del servidor público, ¿no? O sea, en ese caso serían como dos, ¿no? Porque sería discriminación por la malgenerización y violación de derechos humanos por negar el trámite o solo quedan en discriminación. ahí te va. Esa discriminación, lo que tú acabas de mencionar, al ser cometida por servidores públicos, tanto la primera como la segunda que comentaste, Es un delito. son violaciones de derechos humanos. Ah, o sea, digamos como tal, no entra una como discriminación, otra como violación de derechos humanos, sino ambas entran como violación de derechos humanos. Sí, sí, Ah, y vale, vale. ambas son discriminaciones porque hay un trato desfavorable, esa es la acción que está basada en las características, nuestra identidad de género y que al final repercutió en una barrera del ejercicio de nuestros derechos humanos. Entonces, es un acto de discriminación, pero como lo está cometiendo el servicio público, es una violación a derechos humanos. Bueno, sin embargo, si lo estuviera cometiendo un particular, a lo mejor lo podemos llegar a encuadrar en el delito de discriminación, que ya el delito es una infracción o una conducta que va en contra del ordenamiento jurídico y es sancionada, pues, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que averiguar? Hay que irnos a nuestros códigos penales de sus estados para saber si este tipo de acciones, esta discriminación está tipificada. Y yo casi casi les puedo apostar que en los 32 códigos penales la discriminación está tipificada y la pueden encontrar como delitos contra la dignidad de la persona o así tal cual como discriminación. Ah, Bella. Es que pasa un caso con mi universidad, que es la Universidad Autónoma de Chiapas. Como el nombre dice, es Universidad Autónoma de Chiapas. Sin embargo, es mitad pública y porque recibe financiamiento público, pero es autónoma también, o sea, también recibe financiamiento por parte de los estudiantes y demás gente, pues. Pero lo que sucede aquí, por ejemplo, a mí me pasó y me da como, pues sí, mucho como pendiente porque las dinámicas yo considero de discriminación y de violación de derechos humanos, como lo mencionas, es de que
por ejemplo, si tú haces tu cambio de autorreconocimiento de la identidad de género legalmente, que como fue en mi caso, fue en esta institución que es mitad pública y mitad privada, primera te malgenerizan al momento de asistir a control escolar y llegar y decir, oigan, quiero que mi expediente ya no tenga los datos con los que me di de alta, por favor, reciban mis nuevos documentos. Primero, empezando con el tema de que no te reciben la documentación porque dicen que, eh, por ejemplo, si te llega a faltar un documento, o sea, en mi caso, por ejemplo, me faltaba mi certificado de bachillerato, pero no es que no quisiera tener, o sea, o no es que no lo haya tramitado, sino es que pasó esto de que estaban tardando mucho Ujú. en dármelo, pero ellos me estaban diciendo, es que si, o sea, si no tenemos certificado de bachillerato, va a venir auditoría y va a venir a darte de baja. Y pues obviamente a mí eso sí me molestó mucho porque pues sí fue una violación a mi derecho humano pues de la educación y mi derecho humano pues como mujer y como persona trans. Ujú. Pero también estaba la dinámica de discriminación de mal generizarme. O sea, de cada vez que yo iba, pues como que sí era un tema en donde me estaban mal generalizando y también me estaban faltando el respeto porque Ok. pues me hablaban con un tono que casi casi gritándome y pues eso sí me hacía sentir muy incómoda. Pero, o sea, si yo comento mi caso, es por un tema en donde sí Un me cachetadón, gustaría, hermana. Un cachetadón, hermana. Ok. pero sí, sí, o sea, como en este tipo de instituciones como son mitad pública y mitad privada, sí entra el tema de discriminación y violación de Ah, derechos humanos, ¿no? sí, y ahí te va cómo lo pueden empezar a, a- a correlacionar. Ahorita te doy la palabra, Joane. Ah, digo, pasa lo mismo, por ejemplo, acá Universidad de Guadalajara, pues, ¿no? Que al ser una universidad autónoma, digamos que la autoridad correspondiente no sería directamente la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque es autónoma, pues, ¿no? Entonces, sí, las personas que están ahí son servidoras públicas. Aquí es donde viene el tema, sobre todo con la administración pública, pues, ¿no? Sin embargo, tu universidad debe de tener algún órgano de control interno o algún mecanismo. Por ejemplo, Universidad de Guadalajara tiene la Derechos Humanos de Estudiantes, que ahí es la autoridad donde se presentan todos estos controles, pues, ¿no? Sin embargo, también viene a haber controles estatales y de alguna manera lo podemos empezar a ligar con el tema del servicio público, que ahorita lo vemos, pues, ¿no? Joanny, Hola, buenas noches. buenas noches. Bueno, quizá la información que tengo no es la información absoluta, porque depende mucho de la situación en la que se encuentre cada uno de los estados y las universidades, pero por lo regular las universidades autónomas de México, sea de la Universidad Autónoma de Oaxaca, la Universidad Autónoma de Chiapas, de Yucatán, etcétera, la autonomía no las hace privadas, sino que más bien su organismo, su dirección, sus rectores y demás, se eligen por la universidad. En otras universidades públicas, quien elige a estos cargos que están al frente de las universidades son el Estado. Entonces, el hecho de que se llamen autónomas no es porque sean universidades privadas, sino más bien porque son universidades públicas, pero que su autonomía la llevan ellos porque el gobierno no es quien elige a estos cargos. Esa es una. En el caso de Jalisco es un poco curioso porque la que sí lleva el nombre de autónoma, que es la Universidad Autónoma de Guadalajara, es privada. Privada. Entonces, solamente la Universidad de Guadalajara, la que es así, Universidad de Guadalajara, es una universidad pública, pero es quien debería de haber llevado el nombre de autónoma. Sin embargo, pues hubo ahí algunos
algunas diferencias en los nombres, la otra se apropió del nombre. Por eso les digo que no es general en todos los estados, pero en la gran mayoría de los estados quienes llevan el nombre de autónomo no es significado de privado, sino más bien que ellos organizan su organigrama. Sí. Y si existen, ¿cómo se llaman? Organismos internos en los cuales pueden meter sus quejas o denuncias, dependiendo también Creo de que se le cuál está trabando un perspectiva poquito tengan. su audio. ¿Mandé? Yo le escucho bastante bien. Es que como que comentó Bella que se te estaba trabando el audio, pero yo te escucho bastante bien. Bueno, si algo no se entiende, igual lo repito. Les decía que cada universidad tiene alguna dependencia, organización en la cual pueden meter sus quejas o denuncias. También depende mucho de cómo esté estructurado, porque, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Guadalajara, tiene varias dependencias, una que es la de derechos humanos que mencionaba Isaac, pero hay una unidad justamente que fue creada para temas de género. Entonces, esa unidad también es responsable para dar solución a estas situaciones. Entonces, dependerá de la estructura de cada una de las universidades para que se puedan informar con quién pueden meter estas denuncias o estas quejas conforme el personal no está respondiendo de la forma debida. Ok. Sí, digo, lo que comenta Joan es importante. Digo, aquí hay que revisar cuál es esa estructura administrativa de la universidad. Pues, ¿no? Si es pública, si es privada, o cómo está. Todos deben de tener un control interno, que justo era lo que ahorita les iba a comentar, pues, ¿no? Y ahí, y luego habrá que empezar a buscar el principio de definitividad, que qué significa es el ir agotando instancias, para que al final podamos llegar a caer a una institución pública, pues, ¿no? Bella, ¿querías decir algo? Ah, sí, ay, perdón, es que creo que me está fallando mi audio. No sé si me escuchan, pero en este sentido, perdón, es que también no escuché muy bien, pero mi duda era si, por ejemplo, que una universidad, si es autónoma y ya como que hemos mencionado que pueden llegar a ser públicas, em, yo al menos veo si están registradas o tienen como alguna como, o sea, están registradas en el REBOE, que es como un registro de escuelas, pero por ejemplo mi universidad no está como registrada a nivel federal ni a nivel estatal, pero sí es autónoma. Entonces, en el REBOE, y eso sí, sí como que o sea, sí me pasa esto de que sí me confunde mucho, pero de todas formas, al ser una institución pública, y por así decir, sí se puede hacer como algo, porque sí está por ejemplo, la Defensoría de Derechos Humanos Universitarios, pero muchas veces tú metes la queja y pues lo mandan a archivo muerto, pues, o sea, no es como que le den una solución o lo atiendan de verdad, porque ni siquiera hay un protocolo. Bueno, Entonces, se puede atender un tema con COPRED o con la CDH o CNDH con un expediente digital o no sé, en ese sentido, ¿qué se podría hacer? si quieres lo vemos más en particular, pero tal vez en la CONAPRED. COPRED no, porque es para el Estado de ahí de México, pero es la CONAPRED, que eso es ya a nivel federal. Pues no, si quieres lo vemos ya en privadito, agendamos una cita y lo revisamos. Sí, porque creo que la COPRED es para lo de alinear sustancias y todo ese tema, ¿no? De como más para No, negocios, ¿no? no. La COPRED, ¿se acuerdan lo que les presenté que cada estado debe de tener una ley estatal para prevenir y erradicar la discriminación? Bueno, esa ley viene de la Ley Federal para prevenir y erradicar la discriminación, que esta viene del artículo primero constitucional, donde está prohibida la discriminación. Ciudad de México es la única que generó una COPRED, que es de la ley estatal para prevenir y erradicar la discriminación. Por ejemplo, Jalisco tiene la ley
estatal para prevenir y erradicar la discriminación, pero Jalisco no generó ningún organismo. No tenemos. Ciudad de México sí, la COPRED. Entonces, para quienes no tenemos una COPRED, está la CONAPRED, ¿sí? Pero, bueno, ahorita lo vamos revisando, pues, ¿no? Bueno, este es un poco el fundamento porque tenemos dos instancias o más bien, no dos instancias, sino que hay dos sistemas de protección para la defensa de los derechos humanos y pueden ser por dos vías. Una que es la vía jurisdiccional y otra que es la vía no jurisdiccional. Cuando hablamos de la vía jurisdiccional, aquí estamos hablando del poder judicial. Y cuando hablamos de la vía no jurisdiccional, estamos hablando ahorita de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que esto va a estar fundamentado en el artículo 102, fracción B, y esta está avalado en la 105 y en el 107 de nuestra Constitución, pues, ¿no? Entonces, por eso es importante saber de dónde viene ese acto de discriminación para entonces saber si nos vamos a ir por una vía jurisdiccional o una vía no jurisdiccional, que ojo, podemos usar las dos porque no se interponen, pues no. Yo puedo ir y presentar una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y también puedo presentar un amparo o puedo presentar una denuncia, pues no. No, las dos vías no se interponen. Pero si me voy por la vía no jurisdiccional, por ejemplo, si yo presento una queja en la CONAPRED y luego voy y la presento en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en algún punto se van a conectar, se van a atravesar y entonces una de las dos instancias lo va a desechar y que quien casi siempre lo desecha es la CONAPRED y dice, ya la trae la Comisión Nacional de Derechos Humanos, yo esto me lo archivo y tú dale, Comisión Nacional, tú sigue. ¿Va? Entonces, por eso la importancia de saber de dónde viene. Por ejemplo, una queja, pues bueno, es una manifestación o de hechos realizados por una persona o grupo de personas quienes de manera expresa relatan las presuntas violaciones a derechos humanos en agravio de ellos o de terceras personas. Estos cometidos por autoridades o servidores públicos, ya sea de carácter municipal, estatal o federal. Pues, ¿no? Y por ejemplo, eh, hay estos instrumentos, organismos, que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos o el Poder Judicial. ¿Cuáles mecanismos? Quejas, ya sea en la comisión o en la administración de la función pública. Y estos pueden ser denuncias o pueden ser los juicios de amparo, pues, ¿no? Entonces, ¿dónde presento mi queja o mi denuncia? Pues, ¿no? Si los servidores públicos son estatales o municipales, van a ser en las comisiones estatales de derechos humanos. Pero si fueron autoridades federales, va a ser en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y si fue un tema de denuncia, entonces serían en los ministerios públicos o habrá que revisar los delitos en los códigos penales para saber si puedo usar el Ministerio Público. Y ahí pueden ser querellas o pueden ser denuncias, pues, ¿no? Pero tienen que estar en el ordenamiento penal, pues, ¿no? Bella. Ay, disculpe por tanta pregunta, pero en el caso de la diapositiva anterior, a ver, voy a verla. Ok. Em, por ejemplo, yo tengo un tema ahorita con Chiapas, es que Chiapas siempre es un problema, pero con la SEP, pero por lo que tengo entendido, como que la SEP, aunque sea federal, como SEP única, también tiene la parte estatal, pues, o sea, Ah, Secretaría de Educación Pública, es, Delegación Chiapas o del Estado de Chiapas. sí, Entonces, en este caso, la queja sería, aunque sea la Secretaría de Educación Pública a nivel federal, ya va con estatal, ¿no? Porque sí pasa un tema en donde, como no es la Secretaría de Educación Pública en sí, sino es la Secretaría de Educación Pública del Estado de Chiapas, ya es ajá. un estatal, ¿no? Sí, mira, tú tienes ese ejemplo. Bueno, si el acto de discriminación o la violación a derechos humanos fue Secretaría de Educación de Chiapas,
entonces va en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de ahí de Chiapas. Ah, no, fue la Secretaría de Educación Pública a nivel federal. Ah, entonces sería la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Dime. Em, y bueno, otro tema, por ejemplo, si la Comisión Estatal de Derechos Humanos pues manda archivo a muerto nuestras quejas o nuestras denuncias, em, ahí ya podemos ir con la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque también ha pasado eso, que Sí, tú lo metes la escalas. queja. Ajá, sí, sí. Ujú. Entonces, Sí, en ese sentido ya se escala, pues, ¿no? sí, ahí ya aplica el principio de definitividad en el que entonces me voy a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos me diga, oye, le corresponde al estatal, no, fíjate, yo ya hice el proceso, aquí está, ya agoté instancia, no me hicieron caso. Entonces, ahí qué sería, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos sí, pero también le puedes presentar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, te puedes ir una denuncia ante el Ministerio Público porque te está discriminando, porque no está haciendo bien su trabajo. Le puedes presentar por el delito de discriminación o también por el delito de desacato, de no O actuar también omisión de conforme, funciones, ¿no? conforme a derecho. ¿Mande? Omisión de funciones. Ah, o los contralorías internas también, que justo esta creo que lo marca bastante bien, pues nuestra infografía, pues, ¿no? En el que me dice que es la administración pública federal, la administración pública centralizada y la administración pública paraestatal, pues, ¿no? Entonces, igual si es necesario, luego buscamos una capacitación más para ver todas estas instituciones, cómo está todo este organigrama para entonces ir sabiendo dónde queda, porque la administración pública federal, al final todas van a tener un control interno, y hay toda hay un acuerdo en el que se establece para qué es el control interno y cuáles son sus funciones. Pero el control interno es el proceso efectuado por el titular, o sea, todas las instituciones, todas las secretarías tienen un titular que le dice qué tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, pues, ¿no? Y por ejemplo, tenemos todas estas dependencias a nivel federal, pues, ¿no? Entonces, si una de estas comete un acto de discriminación, que también es una violación a derechos humanos, podemos irnos por lo no jurisdiccional, una queja, órgano de control interno, o me voy a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o a una secretaría, en la Secretaría de la Función Pública. Ahí yo puedo presentar mis quejas, pues, ¿no? Ah, me voy a ir por lo jurisdiccional, entonces me tendría que ir al Ministerio Público. Voy, reviso mi código penal, reviso si hay un delito por discriminación o delito en contra de la dignidad de las personas y entonces puedo presentar una denuncia en el Ministerio Público. Ari. Y Ay. ahí, si queremos justo irnos por la vía no jurisdiccional, ¿cuál, cuál conviene más? O sea, ¿hay alguno que convenga más o da igual? Ok, el deber ser. Si éstas actuaran conforme a derecho, actuaran sin prejuicios, sin estereotipos e hicieran su trabajo como debe, pudiera ser más rápida. Pues no, porque hacen su proceso, reciben su queja, ven quién es la persona que está siendo señalada, se le marca y le dicen el acto de discriminación o violación a derecho que está cometiendo y dicen, repáralo y cúmplele a esta persona, ¿no? En realidad, si nos vamos por esta vía no jurisdiccional, no hay como tal una sanción. Es nada más una llamada de, oye, lo estás haciendo mal, hay que hacerlo bien. Ah, pues lo hacemos, pues, ¿no? En Pero esta, también es importante que quede ese tipo de llamadas de atención, porque igual sí, si queda, no lo hacemos, o sea, si es ambas, qué bueno, y si no, pues por la que una mejor se quiera ir, porque si no quedan sí, estos llamados de atención, esos antecedentes, no hay como incidencias
Ujú. Entonces, la gente o el órgano o la instancia no sabe qué están pasando, entonces las omiten. Sí, les pongo un ejemplo, ¿no? Comisión Estatal Jalisco, cuando no había ni siquiera reconocimiento y no hacían ni reserva en Jalisco, se presentó una queja, ¿no? Como no me hicieron la reserva de mi acta de nacimiento, y voy a presentar la queja a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿Qué salió de ahí? Una recomendación, que es la recomendación 20-2018, que esa le decía a todos los registros de todos los municipios de Jalisco: hey, tienes que reservar acta, ¿eh? Ya fueron a Ciudad de México a hacer reconocimiento, tú tienes que reservar. Y esa misma recomendación, junto con otros instrumentos, fue empujando, y muchas acciones que se hicieron en Jalisco por organizaciones, por aliados, todo el trabajo que se hizo, Jalisco legisla, pues, ¿no? Entonces, sí también ayuda a que se generen esos antecedentes que luego pueden ayudar a otras personas, pues, ¿no? Sin embargo, la jurisdiccional solamente hay una sentencia y puede haber sanciones, pero solamente le funciona a la persona que lo solicitó. Sí queda un criterio, pero digamos que es más individualizado, por así decirlo, pues, ¿no? Entonces, ambas vías pueden funcionar, y ambas vías también pueden ser, ahorita como estamos, igual de pesadas, ¿no? Pero bueno, tenemos ahorita todas estas dependencias, pues, ¿no? Y hay otras instituciones también por la no jurisdiccional que habrá que ir conociendo. Por ejemplo, si tengo temas con servicios financieros, está la Conducef. Temas de consumidor, Profeco. Temas médicos, CONADEM. Temas en el trabajo, Profedet. Temas de contribuyentes, Haciendas, Prodecon. Temas de información, que ahorita también hay ahí un lío, pero bueno, todo está la IFAI, pues, ¿no? El Instituto Federal de Defensoría Pública, solicitudes de defensa legal para personas inculpadas, pues, ¿no? Estos son temas penales. Y el Instituto Federal de Defensoría Pública para solicitar defensa legal. Aquí me la repetí, perdón, ¿no? Serían otras instancias. Por ejemplo, a lo mejor también me faltó poner, temas o denuncias, pues, ¿no? A COFEPRIS en temas de salud. Pero esta CONADEM es cuando hay una situación de discriminación o mala praxis por parte del servicio médico. Bueno, y aquí también implica médico público-privado. Aquí también es público-privado, pues, ¿no? Aquí, Esa es la que público-privado. decía, esa es la que yo decía hace un rato, la COFEPRIS, es la que regula El lo tema de los, sanitario. ajá, Ajá. lo confundí con la que estaban hablando. Ay, qué tocazo, ay, perdón. El tema, entonces, son como que otras instituciones, pues, ¿no? Y la CONAPRED, eso es cuando puede ser servicio público o servicio privado. Cuando es público es porque son federales, y cuando son particulares de cualquier parte de México, aplica CONAPRED, ¿va? Bella. Una duda, en CONAMED, por ejemplo, en el caso de las terapias hormonales, aquí en Chiapas sí pasa mucho de que dicen que no, que aunque se enseñe el protocolo no te pueden enviar a endocrinología, pero si por ejemplo, sí pasa mucho en veces en las que aunque tú hagas tu queja en el tema de de atención al derecho a ambiente, o sea, dentro de la parte interna del IMSS, tú puedes ir a CONAMED, aunque digamos que eso es de la Secretaría de Salud, para atender una queja ante la negativa de una terapia hormonal o no. La, 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 la CONADEM puede ser otra puerta que podamos tocar. Ok, estoy yendo al IMSS. El IMSS tiene que tener su órgano de control interno, y ahí presento mi queja. Como el IMSS es una institución federal, ya lo presenté en órgano interno, pero también lo voy a presentar en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y también lo voy a presentar en la CONADEM.
El chiste es dar lata por todos lados. Ah, y como no me hacen caso las no jurisdiccionales, me voy a amparo. O también les presento una denuncia por un tema de discriminación. En fiscalía, me voy al Ministerio Público, Fiscalía Estatal, y me voy a lo federal, juicio de amparo. Y puedo presentarles por todos lados. Unas no están peleadas con otras. Entonces, Pero está regulada por la Secretaría de Salud, la CONAMED, ¿no? Al final, o no. sí, sí que es parte del todo el órgano de control, si pudiera ser. Creo que era, bueno, Ari, no sé, ya bajó la manita y creo que quedó ahí de. Sí, es que creo que contestaste mi pregunta. O sea, Ah, justo sí se puede meter al mismo tiempo, ¿no? A sí, CONAPRED y CNDH. sí. Bueno, era lo que les decía. Yo lo puedo presentar en CONAPRED y lo puedo presentar en CNDH, si son servicios públicos federales. Sí. Y si dan vista. Oye, tengo aquí a un federal, un servicio público federal. ¿Qué onda, derechos humanos? ¿Tienes algo? No, pues que no. Entonces le sigue la CONAPRED. Derechos humanos dice, sí, acá también me la presentó. Entonces esta te la archivan, CONAPRED te la archiva y le sigue la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ah, ok, entonces, primero a cuál se mete. Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ah, ok, perfecto. Sí, ahí Gracias. de. Yo tenía una duda. Aquí en Puebla, la Procuraduría de Disque Protección de Niñas, Niños y Adolescentes depende del DIF, pero entonces, si yo quisiera meter una denuncia, eh, tendría que ser al DIF en cuestión, porque ellos, acá no se respeta el Código Civil de que las infancias puedan hacer su trámite de rectificación de acta. Ok. Ok, bueno, habrá que revisar cuál es el acto de violación de derechos humanos para entonces ir viendo cuál es la vía. Pero, por ejemplo, ahí está el CIPINA, que es el sistema, el CIPINA está acá, arriba y luego CIPINA. viene DIF y luego las PROCUS. Entonces, a lo mejor yo mira, hasta arriba, CIPINA estatal. Si no me hace caso la estatal, me voy a CIPINA federal. Ok. Más bien es que la Procuraduría acá se supone que nos iba a ayudar, pero, o sea, o sea, ya no nos va a sacar lo de la rectificación, pero ha Ah, estado obstaculizando y revictimizándonos y a nuestra infancia también, porque no deben de pedirnos eh, certificados ni evaluaciones, y ellos hicieron unas y de hecho nos iban a mandar a un hospital público para uh, hacer estudios, pues sí, ah, hacerle estudios médicos a nuestra cría, y no, luego pensamos, no, no vamos a permitir eso porque entonces no. van a ponerle un chingo de obstáculos a otras infancias para Sí. que puedan hacer su rectificación, y Ujú. realmente nos han estado metiendo la pata todo este tiempo. Sí, ahí recordemos lo que ya vimos con el maestro Benjamín sobre los estándares de la opinión consultiva número 24. Y todos esos peritajes médicos van en contra y por lo tanto hay un tema de violación a derechos y pues bueno, están las responsabilidades. Tu autoridad tienes que garantizarme y tienes que protegerme. Y aparte, tienes que respetar y promover los derechos. Y eso que tú estás haciendo va en contra. Tú vas en contra de los derechos, en este caso bueno, de tu hija, y ahí podemos observar toda la legislación internacional, que es el interés superior de la niñez. Entonces, si no te hacen caso sin escalerita, yo, por principio de definitividad, el de ir agotando instancias, me voy hasta la federal, Cipina, ¿va? Y Ya, bueno, gracias. como les decía, la CONAPRED cubre a nivel nacional. Acá sería interesante que cada quien en su estado revise si hay algo estatal. Jalisco no lo tiene. Por ejemplo, la COPRED, Ciudad de México tiene COPRED. Habrá que ver si otros estados tienen algo más estatal, pues no. Y esto justo lo que comentaba Bella al principio. Sí, creo que fue Bella, ¿no? Que hay que documentar, hay que documentar.
necesitamos hacer la documentación de hacer toda la relatoría, pues, ¿no? Datos de quien está presentando la queja. Generalmente cada órgano de control interno, cada institución va a tener ya sus formatos de queja, pero si no, ustedes pueden hacer su propio formato, pues, ¿no? Por ahí creo que también ya les dimos eh, bueno, acá traté de borrar todos los datos personales, así que si se me fue uno, me disculpan y no los difundamos. Pero creo que también ya les dimos por ahí una charlita y si no va a buscar porque sí quedó grabada sobre cómo hacer estos formatos, pues, ¿no? Por ejemplo, hay un proemio que aquí es donde ustedes se identifican. Bueno, aquí, por ejemplo, yo me apersoné como abogado de esta persona y aquí yo le estoy diciendo a la autoridad quién es la persona, nuestras direcciones, como yo me estoy apersonando como su abogado, pues bueno, yo necesito presentar mi cédula y necesito presentar esta información y dónde me pueden localizar, pues no, mis datos de contacto, pues no, y luego me presento como una organización. Y luego viene la relación de los hechos, ¿no? El empezar a decir, está pasando esto, tal día, tal hora, tal, y cada hecho que ustedes den, también debemos de tener una evidencia, pues, ¿no? Entonces, el que ustedes empiecen a guardar evidencias. ¿Cuál es evidencia? Ah, le hice un escrito. Entonces, a veces pedirlo solo de palabra nos bloquea luego cuando queremos hacer más cosas, pues, ¿no? Entonces, todo tenemos que tener la evidencia y luego ya toda la fundamentación legal, pues, ¿no? De acuerdo a esto, lo que estás haciendo es violatorio de derecho y ya lo dice esta Eso, legislación. ese Bla, documento bla, no lo, bla, bla. ese Ah, documento no lo podrán compartir o se podrá compartir eh, como eh, un machote o algo así. es que ese es un tema interesante. A veces no funciona como un formato base porque va a depender la necesidad específica de cada quien. Por ejemplo, para esta persona le hicimos este escrito porque a él no le querían dar una incapacidad en el IMSS porque él se operó en el servicio privado. Entonces, le tuve que hacer un escrito específicamente por su derecho a la incapacidad y la Ah, situación que pasó obviamente, en el ámbito privado, pues, ¿no? obviamente cuando lo requerimos como un formato base, le vamos cambiando es un copia y pega, como lo hacen aquí en cualquier lugar. Toman Ah, uno como base y le van quitando y le van poniendo y le van quitando y le van poniendo. ¿No? Podría ser, digo. digo, si les funciona está bien, pero digamos que el formato base, lo primero es que ustedes se identifiquen o se apersonen, pues, ¿no? A mero arriba va a quién va dirigido, ¿no? Luego se apersonan y luego viene la relatoría de los hechos y luego viene la fundamentación legal. ¿Por qué esos hechos son violatorios a derechos? Aquí ya te lo estoy diciendo. Y luego viene el te pido, ya que le vamos a pedir a la autoridad, ¿no? Yo, por ejemplo, le pedí, dámele la incapacidad, pero rápido, bueno. Y bueno, ya va, digamos que Entonces sí requerimos un curso de esta cómo hacer. estructura. Sí, les voy a pasar, creo que por ahí tuvimos un cursito de cómo hacer esta relatoría y cómo hacer esto, formatos, porque también viene de acuerdo al artículo 8 constitucional, que es su derecho de petición. Bueno, entonces, de esta manera vamos generando todas las evidencias, bueno, porque a veces cuando llegan conmigo, oye, es que me discriminaron, ¿quién? Ah, es que no sé cómo se llama. ¿Qué institución? Ah, es que tampoco sé cómo se llama. ¿Ya sabes la dirección? Pues más o menos. Y pues no, así estamos, o sea, es complicado. Entonces, el que ustedes, También sí, en un curso que tomamos, también me parece que estuvo Diva, ahí fue donde la conocí, me parece. Comisión Nacional de Derechos Humanos nos dijo, como nos dio, nos compartió un dato donde si sabemos toda la información de la institución y demás, podemos tuitearlo e inmediato te hacen, la institución se contactó contigo. Y yo una vez lo hice y luego se pusieron en contacto conmigo. La verdad sí sí, funciona. Pero obviamente es, me supe, bueno, tienes que decir el número de la clínica, bla, 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 en dónde estás, y no sé qué, y no sé cuánto. ujú, Y sí, luego sí funcionó, y luego se pusieron en contacto conmigo. sí,
Sí, sí, sí, digo, si la institución hace su trabajo, el que ustedes les digan el dónde, cómo, cuándo y a qué horas y el qué pasó y el por qué violentaron sus derechos, si la institución hace su trabajo, sí funciona. Bueno. Ari. Ay, ¿Y ya nos tenemos pasamos. algún tiempo límite para presentar la queja? Sí, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, creo que hay un año, si no mal recuerdo. Tienen un año desde que pasaron los hechos para que siga procediendo, para que proceda, pues, ¿no? Entonces la Comisión Nacional, sí, lo marca. En el tema, si van a presentar denuncia, en los códigos penales vienen eh, los tiempos, porque si hay algunos delitos que prescriben, y de esos ya dependen los tiempos, pues, ¿no? Aquí habría que ver qué dicen los códigos penales. El de discriminación, al menos Jalisco, no tiene como que un tiempo, pero también hay que encuadrar en el delito. Bella. Una duda, Isaac. Eh, haz de cuenta que aquí todavía en Chiapas se tiene que ver el tema de los amparos para hacer tu reconocimiento legal. Tengo dos amigas en específico que quieren hacerlo porque pues ya es un tema en donde como que ya es algo que quieren hacer. No sé si tú puedas, aunque sea a la distancia o estando, o se necesita un abogado aquí eh, cerca del estado que para tramitar pues el oficio y llevarlo no, no, sí, para hacer tramitar el amparo en el juzgado de distrito. No sé si, o si lo podemos hacer eh, solo con el oficio que nos dé el registro civil donde nos dice que no se puede hacer el trámite. Sí, yo les puedo ayudar con eso. Ahora, existen las defensorías públicas, donde les pueden asignar un abogado público. Digo, están estas defensorías, pues, ¿no? Pero sí, si quieres lo vemos allá acá Pero en privado tiene y sus lo vemos. deficiencias, Isaac. ¿Mande? Tiene sus deficiencias. Aparte, yo tengo un amigo, bueno, me gustaría hablar como que contigo ya ese tema, porque tengo un amigo que está ya preso y, y por un tema de violación, la persona que acusaba ya falleció y le dieron un abogado de oficio, pero ni sabe, o sea, sabe cómo se llama, pero nunca se lo presentaron y hay muchas cosas Sí, raras, turbias, pero sí quisiera yo como poder ayudarle porque pues es bien, me imagino que ha de estar bien, o sea, ha de estar horrible, ¿no? Estar desafor- así. desafortunadamente, sí, pues hay muchas deficiencias en el servicio público, ¿no? Entonces, sí, lo vemos. Si quieres, manda mensajito privado y lo vemos. Por favor, gracias. Ya para irnos. Sí, perdón. No te preocupes. ¿Hay algún artículo que diga que tú puedes, o sea, por ejemplo, tenemos un expediente en la Procuraduría, pero nunca nos han dejado o nunca nos han dado una copia de todo el expediente? Algún artículo porque decías que tenemos que Hay que tener a la hora de solicitar hacer la la copia. denuncia todos los datos y si podríamos nosotros pedir con base a eso, con algún artículo o alguna ley, una copia del expediente porque nunca nos la han querido dar. Sí, digo, si ustedes Sí. son las personas del interés jurídico del expediente, los mismos procedimientos penales marcan que ustedes tienen que saber qué dice el expediente, pues, para poder generar las acciones correspondientes. Entonces, digo, si ustedes son las personas con ese interés jurídico, los mismos códigos penales ya marcan estos procedimientos, pues. Más bien el procedimiento Ok. penal, que creo que ya se va a ser en el federal. Sí, 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 debe de haber, sí debe existir, ¿va? Bueno, chiques, sé que este tema a lo mejor se me van a ir con más dudas, pero eso es bueno, porque entonces vamos a indagar ahí, pero espero que sea de ayuda
para que sepan cuáles son las instancias correspondientes a donde habrá que ir a tocar las puertas y presentar ya sea la queja o la denuncia correspondiente. Bueno, de todos modos, bueno, yo ando por acá. Si algo tienen ya hay algo más particular, pues lo podemos aterrizar y lo vamos ahí revisando. ¿Les parece? Sí, bueno, pues muchísimas gracias Muchas gracias. por su atención y haber estado por acá. Y en cuanto esté el video, lo subo. Gracias. Nos vemos. Gracias.